El 29 de julio recordamos a tres hermanos santos. Son ellos grandes amigos de Jesús y vivían en Betania, no lejos de Jerusalén. Betania es un lugar que ha quedado asociado con el amor hacia Cristo, el recibir a Cristo, el darle hospedaje a Cristo, porque estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro de Betania, gozaron de la amistad de Cristo y Cristo también gozó del cariño y de la hospitalidad de ellos. Hoy voy a hacer una interpretación alegórica de las vidas de estos tres santos. Sobre todo es importante que no confundamos a María de Betania, es decir, la hermana de Lázaro y de Marta, no la confundamos con María Magdalena, que tiene su propia fiesta que hemos tenido hace pocos días. El 22 de julio celebramos a Santa María Magdalena y el 29 de julio, una semana después, estamos celebrando a otra María junto con sus hermanos, y esta es María de Betania. Bueno, yo voy a hacer una interpretación alegórica sobre lo que es la santidad de estos hermanos. Concretamente, me parece muy bello asociar en cada uno de estos hermanos una dimensión de la vida cristiana. La vida cristiana requiere la escucha y la contemplación a la manera de María de Betania. La vida cristiana requiere la acción y la misericordia, como aparecen en el temperamento precisamente activo de Marta de Betania. Y la vida cristiana requiere también de una actitud humilde y al mismo tiempo creyente frente al sufrimiento, que es lo que caracterizó la vida de Lázaro. Sabemos por fuentes bíblicas y extrabíblicas que Lázaro en general tuvo mala salud. Es decir, que en Lázaro vemos el padecer, en Marta vemos el actuar y en María vemos el contemplar. En estos tres hermanos están esas tres dimensiones que son tan importantes en la vida cristiana. Porque la vida cristiana requiere, en primer lugar, de lo que tuvo María de Betania, es decir, acoger a Cristo, recibir su mensaje, amarlo con el corazón, hacer de nuestro corazón como una especie de templo, como una especie de sagrario, donde el mismo Cristo se sienta a gusto. Esa es una parte de la vida cristiana y por ahí empieza todo, por acogerlo, por recibirlo en el corazón. En segundo lugar, tenemos que hay que actuar. No podemos quedarnos solamente recibiendo, sino que somos llamados también a hacer. Por eso Cristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Entonces hay que actuar. Y ese actuar incluye con muchísima frecuencia todos los actos del amor al prójimo. Las obras de misericordia corporales y espirituales tienen un lugar muy importante ahí. Esas obras de misericordia están indicando un salir de nosotros mismos para hacer distinta y mejor la vida de nuestros hermanos. Ese es el actuar. No es simplemente el mantenernos ocupados, sino es el marcar una diferencia desde la caridad en la vida de los necesitados. En ese recibir y dar, en ese recibir y actuar, indudablemente nos vamos a encontrar con padecimiento por nuestras limitaciones, por el dolor que nos causan nuestros propios pecados, por persecuciones, por incomprensión, por indiferencia, por cansancio. Y ahí necesitamos que Lázaro de Betania interceda por nosotros para descubrir que también en nuestra fragilidad, también en nuestro dolor, también en el padecer, seguimos siendo discípulos. Ese es el mensaje de hoy. Discípulos que escuchan como María, discípulos que sirven como Marta y discípulos que perseveran aún en el sufrimiento como Lázaro. Que estos tres hermanos santos intercedan por nosotros
y que nuestra vida, enriquecida por estas dimensiones, responda con más y más amor al amor de Dios. Amén.